Bienvenidos a Economía de Verdad. De nuevo, lo primero, disculpad por estas semanas en las que no he podido subir vídeos. La razón es que tenía entre manos una operación inmobiliaria y hasta que no he podido ponerla en marcha, que ya está puesta en marcha, no he podido dedicarme a analizar empresas y grabar los vídeos para vosotros. Pero ya está finalizado, así que de nuevo volvemos a la carga. Y volvemos con la empresa culpable de que vuestro viernes posiblemente fuese mal. Quizás os falló algún equipo informático, quizás vuestro vuelo al Caribe no despegó. Pues la razón es que la empresa que vamos a analizar hoy, CrowdStrike, había lanzado una actualización de su sistema que salió mal. Atentos. CrowdStrike es una empresa de ciberseguridad. De hecho, es una gran empresa de ciberseguridad. Como veis, en bolsa ha tenido un recorrido extraordinario, incluso con esa caída tan acusada que veis justo del viernes, puesto que se ha revalorizado un 375% desde que salió al mercado. Capitaliza 74.000 millones de dólares, cotiza en Estados Unidos y tiene un PER bastante alto de 573 veces. Por supuesto, no reparte dividendos. Vale 305 dólares por acción después de la caída, pero Simply Wall Street opina que su precio objetivo debería estar en 456,82 dólares. Vamos a ver si esto es así o no, pero ellos llegan a ese precio objetivo ¿cómo? Mediante una tasa de descuento y mediante unos determinados flujos de caja. ¿Cuál es la tasa de descuento? Pues vemos ahí que usan el 6,95%. Lo digo en todos los vídeos o en casi todos los vídeos. Esto es ridículo, es una tasa de descuento demasiado baja, más cuando solo están considerando el coste del capital, no es ni siquiera el coste promedio ponderado del capital. Usan una beta menor de 1, cercana pero menor de 1, y eso ya nos da una idea de que el análisis muy bien hecho no está. Pero es que los flujos de caja son todavía peores. Dicen que no es verdad, que CrowdStrike el año que viene, 2025, CrowdStrike tiene el fin de su año fiscal en enero de cada año, por lo tanto ya estamos insertos en el año fiscal 2025, va a ganar 1.286 millones de dólares como flujo de caja libre. Luego vamos a ver que el flujo de caja operativo, ya no el libre, sino el operativo, al que habría que restarle el CAPEX, no es ni de lejos de esta cantidad. Así que veremos que después esa evolución de los flujos de caja libres que supone Simply Wall Street o los analistas que va a tener CrowdStrike, vamos a ver que no es demasiado realista. Y estos analistas tienen precisamente la misma opinión que Simply Wall Street. Un pelín menos, 403,69 dólares de precio objetivo, pero en cualquier caso la conclusión es idéntica. Sí es verdad que los analistas, 44 analistas nada menos, todavía no han dicho nada respecto al fallo del viernes que puede causar daño reputacional a la empresa. Pero bueno, antes de este fallo que podía causar daño reputacional, el negocio de CrowdStrike valdría, según estas personas, 404 dólares por acción, un aumento del 32%. Bueno, pues vamos ya a los datos fundamentales de la empresa para el análisis posterior que, como siempre, vamos a realizar. Ingresa ahora mismo 3.284 millones de dólares. Esto en los últimos 12 meses. El primer trimestre del año fiscal 2025 ya se ha superado, entonces estamos teniendo estos 3 últimos meses también en cuenta. Los beneficios son positivos, vemos que es la primera vez que obtiene beneficio neto positivo, puesto que antes había incurrido en pérdidas, esto es normal en empresas de crecimiento, en empresas jóvenes, en empresas nuevas. El flujo de caja libre, según Simply Wall Street nuevamente, es de 1.000 millones de dólares y el flujo de caja operativo de 1.249 millones de dólares. Y vemos el crecimiento exponencial, literalmente exponencial, que han tenido los ingresos de la empresa. El PIG de CrowdStrike se divide o se descompone de esta manera. De los 3.000 y pico millones de ingresos, la gran mayoría vienen de Estados Unidos. En torno a 2/3 viene de Estados Unidos. 500 millones de Europa y Oriente Medio, 336 millones de Asia-Pacífico y 200 millones de otras geografías.
Vemos además que el beneficio bruto o el margen bruto es muy elevado, puesto que el coste de ventas representa una pequeña porción de todos esos ingresos que consigue CrowdStrike. Sin embargo, en los gastos corrientes vemos que destina más de 1.200 millones a gastos de ventas y de marketing. O sea que hay otras empresas, o podemos pensar que hay otras empresas, que se dedican a lo mismo, contra las que CrowdStrike tiene que competir y tiene que imponer su marca. Y esto también es perfectamente normal en una industria creciente como es la de la ciberseguridad. Al final, el beneficio neto es muy pequeñito, pero por lo menos es positivo. ¿Y qué hay del futuro? Pues, de nuevo, según estos analistas, los ingresos para el año fiscal 2027, para finales del año fiscal 2027, que terminará el 31 de enero de ese año, son de 6.000 o serán de 6.359 millones de dólares. Los beneficios se habrán ampliado hasta 636 millones, aproximadamente un 10% de los ingresos, cuando el margen actual es del 4%. El flujo de caja libre se habrá más que duplicado y lo mismo con el flujo de caja operativo. Es decir, el crecimiento será nuevamente exponencial, explosivo. Quizás no tanto como venía siéndolo, que es también perfectamente normal, pero seguirá siendo exponencial y de doble dígito. Y por último, ¿qué hay de la situación de solvencia patrimonial de la empresa de CrowdStrike? Pues es envidiable. Tiene muy poquita deuda, que además se ha mantenido estable y además se obtuvo en 2021, cuando los tipos de interés eran bajos, desde entonces no ha crecido. El patrimonio neto sí que ha continuado creciendo y además han ido acumulando caja y equivalentes. Por lo tanto, tiene deuda financiera neta negativa, es decir, caja neta. Pues dicho esto, vamos a ver un poco más en detalle, como siempre, los datos de CrowdStrike. El ritmo anual de crecimiento compuesto de las ventas entre 2020 y 2024 ha sido del 58,7%, que parece disparatado y lo es, pero contrasta contra el 78,6% entre 2017 y 2024. Y fijaos que aquí solo hemos corrido 3 años la ventana que estamos considerando, en vez de desde 2017, desde 2020, y con eso ya perdemos 20 puntos porcentuales de crecimiento anual. Pues cabe esperar que de aquí a futuro pase lo mismo. De hecho, si volvemos a correr la ventana 3 años, vemos que de 2023 a 2024 los ingresos han crecido en torno a un 36%, si no recuerdo mal. Nuevamente 20 puntos porcentuales menos que el 58,7% entre el 20 y el 24. El margen del flujo de caja operativo, veis que ha pasado de 20 millones apenas en 2020 a 534 millones en 2024. Y aquí nuevamente estoy, como siempre, quitando el efecto de la emisión de opciones sobre acciones. Precisamente para creernos el número de acciones en circulación que tiene actualmente la compañía, debemos tener en cuenta que no va a emitir ninguna acción más. Y si no va a emitir ninguna acción más, ese incremento del flujo de caja operativo al corregir por las opciones sobre acciones emitidas, tenemos que quitárselo. En cualquier caso, el margen del flujo de caja operativo ha pasado del 4% en 2020 al 17,5% en 2024, pero lo que nos interesa son sobre todo los últimos 3 años, puesto que ha tenido un margen bastante estable, el 18,2, 18,5 y 17,5. El promedio de esos 3 años es del 18,1%, lo que está bastante bien. Y por último, en cuanto al CAPEX total, teniendo en cuenta tanto el desarrollo de capital propio como las adquisiciones de otras compañías, que esto muchas veces parece que se olvida, el CAPEX promedio sobre las ventas es del 20,3%. No obstante, este dato es muy engañoso. ¿Por qué? Primero, porque si quitamos 2022, que tiene un dato del 37,8%, el promedio se quedaría en 15,9, de 20 a 15,16. Y por otro lado, porque 2/3 de todo el CAPEX total que vemos ahí son adquisiciones. Adquisiciones, compras de otras empresas para crecer más rápido. En el momento en el que las compras que puede hacer CrowdStrike con respecto a su tamaño, porque ya no es una empresa precisamente pequeña, con respecto a su tamaño, sean inferiores, pues este gasto en adquisiciones
también será menor. Vemos ahí que el mercado va a crecer en torno a un 14,8%, según se espera, para los próximos años. Pone ahí hasta 2031, vamos a prorrogarlo hasta 2034 a la misma tasa de crecimiento. Y ahora mismo, CrowdStrike tiene una cuota de mercado de casi el 24%. O sea, casi una cuarta parte de todo el mercado ya lo ocupa esta empresa. Con lo cual, o bien se expande a otros nichos de ciberseguridad, o bien tendrá que pelearse por cada vez un mercado no tan vasto como hasta ahora. El guidance que proporcionaron para 2025, puesto que ha ocurrido esto último del viernes, vamos a suponer que van a ingresar la cifra menor dentro del rango de ventas que dieron, que es 3.925 millones de dólares. Y que después, como si no hubiese pasado nada con el suceso de la semana pasada, va a crecer al 25% anual hasta 2029 y después al 16,25% anual hasta 2034. ¿Por qué estas cifras? ¿De dónde me estoy sacando estas cifras? Pues tenemos que pensar qué cuota de mercado va a tener CrowdStrike en 2034. Si va a tener una cuota de mercado del 40%, estas son algunas cifras que podrían encajar. Podría tener primero un 25% de crecimiento anualizado durante unos años y después bajará al 16,25%, que aún así sigue siendo mayor de lo que va a crecer la industria. Y así conseguiría una cuota del 40% en ese mercado, en esa industria. Y después vamos a poner un crecimiento a perpetuidad del 4,5%, que ya es bastante generoso. Si suponemos que la economía en términos reales va a crecer entre el 2-3% y en términos nominales 2 puntos porcentuales más, puesto que el 2% es el objetivo de inflación de los bancos centrales del mundo occidental, tenemos que la economía crecería entre el 4-5% a perpetuidad. Entonces, más del 5% no me sentiría nada cómodo dándole a una compañía, sobre todo porque puede distorsionar y mucho las cifras del valor terminal. Darle el 4,5% ya me parece bastante generoso. Respecto al margen del flujo de caja operativo, vamos a suponer que va mejorando progresivamente, linealmente, hasta el 25% en 2034, por mejoras de costes operativos que pueda tener la empresa. Y en cuanto al CAPEX, vamos a suponer también que se establece en el 10% entre 2025 y 2029 y cae al 6% entre 2030 y 2034. ¿Esto qué sentido tiene? Pues primero tenemos que pensar, como he dicho, que el volumen de adquisiciones que puede hacer la compañía va a ir decayendo, por lo menos dentro del mercado de la Endpoint Security, que son las cifras con las que estamos trabajando ahora mismo, básicamente porque apenas quedarán ya peces en el mar a los que se pueda pescar. Así que el CAPEX se irá reduciendo hasta basarse solo en gasto en capital propio. No solo en gasto en capital propio, pero esos 2/3 que representaban las adquisiciones externas, lógicamente se irán reduciendo. Y con esto vamos a calcular también el WACC, la tasa de descuento. Vamos a suponer dos periodos diferenciados. Primero, 2025, 26 y 27, donde existe dudas reputacionales acerca de la empresa debido a lo que ha ocurrido recientemente, etcétera, etcétera. También es una empresa más explosiva, más en crecimiento, más incierta, y eso lo tenemos que reflejar en el coste del capital que le vamos a exigir a las acciones, que va a ser del 12% hasta 2027 incluido, para después caer al 10%, que es lo estándar, la media de mercado que nos gusta considerar en el canal. El coste de la deuda, de la poca deuda que tiene ahora mismo la empresa, es del 3,25%. La tasa de descuento podemos esperar que se aproxime al 25%, capitaliza, como decía antes, 74.220 millones y el valor contable de la deuda es muy bajito, es apenas un 1% de toda la capitalización bursátil, 792,87 millones de dólares. Esto nos da para el primer periodo un 11,9% de tasa de descuento y para el segundo un 9,92%. Si aplicamos estas cifras
A las obtenidas con los datos anteriores tenemos el flujo de caja libre tanto a valor nominal como a valor actual. El flujo de caja libre de 2025 a valor nominal en euros del año 2025 es de 318 millones. Simply Wall Street estaba utilizando 1.200 millones y ni siquiera era flujo de caja libre para la empresa, era flujo de caja libre para los accionistas. O sea que parece que el análisis de Simply Wall Street está de nuevo muy distorsionado, o por lo menos yo esas cifras no me las termino de creer para nada. Al valor terminal sí que valdría 74.500 millones de dólares y lógicamente todos estos números tendríamos que actualizarlos, tendríamos que aplicarles las tasas de descuento que hemos visto, quedando, como veis, en la última fila. Todo esto suma un enterprise value, un valor empresarial de 35.524,9 millones de euros, a los que tenemos que sumar, pone ahí en negativo, pero hay que sumárselos porque es deuda financiera neta negativa, caja neta, 2.681,79 millones de euros, para un total de 38.206,7 millones de dólares, he dicho de euros antes, perdón, de dólares, para el patrimonio neto de la empresa, que si lo dividimos a su vez entre el número de acciones, 243,36 millones, nos da un valor por acción de 157 dólares versus los 305 dólares a los que cotiza actualmente ya después de la caída por lo que ha sucedido. O sea que todavía parece que podríamos esperarnos una caída adicional del 48,5%, o que debería haber una caída adicional de esa magnitud para que, según nuestro análisis, la empresa estuviese bien valorada, correctamente valorada por el mercado. Como siempre, aquí es pertinente y mucho aplicar la simulación de Monte Carlo. ¿Por qué? Porque los parámetros que estamos tomando pueden tener mucha variabilidad en el futuro. ¿Quién dice que la cuota de mercado deba ser del 40%? ¿Por qué no del 20, del 30, del 50 o cualquier otra cifra? Bueno, pues vamos a suponer ya no que el crecimiento anualizado, sino que la cuota de mercado de 2034 va a seguir una distribución beta con alfa 2 y beta 3 con un mínimo del 10% y un máximo del 90%. O sea, en ningún escenario vamos a contemplar que CrowdStrike pueda tener una cuota de mercado inferior al 10% o superior al 90%. Probablemente las autoridades, por lo menos en este último caso, no se lo permitirían. El margen del flujo de caja operativo promedio porque antes habíamos dicho que iba incrementándose, ahora por simplicidad vamos a simular siempre el mismo dato, va a seguir una distribución log normal con media menos 1,55 y sigma 0,2. El CAPEX promedio va a seguir una distribución normal con media 8% y sigma 2%. Y el WACC, la tasa de descuento, va a seguir una distribución normal con media 11,9 para los 3 primeros años y 9,92 para los 7 últimos y sigma 0,5. Y tras 10.000 simulaciones, el resultado es este. Vemos que los 305 dólares a los que cotiza actualmente están bastante a la derecha en la distribución y que no os engañe la imagen. Parece que la recta negra está casi en mitad del gráfico. Sí, pero la zona de la izquierda tiene muchas más observaciones que la zona de la derecha. De hecho, está en el percentil 90. O sea, un 90% de los escenarios contemplados ha quedado por debajo, ha quedado con un precio final inferior al precio actual de mercado, incluso con la caída, insisto. De hecho, la media de todas las simulaciones es de 178 dólares y la mediana de 161, 162 aproximando, cercanos a los 157 que habíamos arrojado antes. Así que como conclusiones, primero, CrowdStrike sigue sobrevalorada y además necesitaría una caída bastante más profunda para ser una opción de compra que podamos considerar. Segundo, el crecimiento no dura para siempre. El precio actual solo se justificaría asumiendo cuotas de mercado de más del 60% o por lo menos del 60%. Podemos pensar que la empresa puede ampliar su capacidad y desembarcar en otros mercados dentro de la propia industria global de la ciberseguridad, y es cierto y probablemente lo haga. Pero en ese caso no podemos considerar que el CAPEX va a ser del 8% promedio. Tenemos que considerar que va a ser mayor. Entonces lo comido por lo servido, estaríamos en las mismas.
podemos decir, pero es que la ciberseguridad es el futuro, merece la pena apostar por estas empresas aunque sus números no parezcan muy claros. Pues esto podría parecer un argumento lógico, pero vamos a pararnos un poco y vamos a ver qué han hecho otras empresas de ciberseguridad en los últimos años. Por ejemplo, Fortinet y Datadog llevan 3 años planas, Zscaler y Cloudflare llevan 3 años y medio planas, y además Cloudflare tiene un menos 63% desde el precio máximo que ha registrado. Okta lleva 5 años plana y además ha caído un 68% desde su máximo histórico. Yen Digital lleva 20 años plana, eso sí, sin contar los dividendos que haya podido repartir. Y SentinelOne lleva caído un 51% desde el precio original de su IPO. Internet, al fin y al cabo, en la burbuja de las .com, también iba a ser el futuro y las empresas de Internet se iban a convertir en las dueñas del mundo. Puede que algunas de ellas sí se hayan convertido en las dueñas del mundo, pero no todas. Así que lo primordial es mantener la disciplina, creerse los números y si se quiere justificar la compra de una acción, justificarla con los números y no con la esperanza.